noches, distinguida concurrencia. Tengo el grato honor de dar la bienvenida a este magno evento organizado por el Obispado de la Diócesis de Oruro y el Club Milena Estrada Sáenz. En esta ocasión contamos con la presencia de personalidades como Monseñor Cristóbal Vialacic, Reverendo Padre Ariel Beramendi, señora Cristina Bastineiro, vicepresidenta de UCRI, doctora Silvana Paz de Cueto, presidenta Club Milena Estrada Sáenz, profesora Clelia Salazar, presidente de CODECLI Oruro, presidentes de los diferentes clubes de libro y de instituciones. Para hacer la presentación del libro Nostalgias de un gigante boliviano, escrito por el padre reverendo Ariel Beramendi, a quien tenemos el gusto de conocerlo y contar con su grata presencia. A continuación, voy a permitirme dar lectura a su hoja de vida. Ariel Beramendi nació en Cochabamba, Bolivia. Realizó estudios de filosofía y teología en la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba. Como parte de su formación sacerdotal, contemporáneamente, en 1997, inició la carrera de comunicación social en la misma universidad y como estudiante realizó programas radiales en la emisora San Rafael. En agosto de 1999 fue enviado a Roma, donde culminó sus estudios teológicos y 4 años más tarde consiguió el título de licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social en la Pontificia Universidad Salesiana. Durante sus años de universidad residió en el venerable Colegio Inglés. Realizó trabajos de prensa para informar actividades religiosas desde el Vaticano y en ocasión del consistorio del año 2001 cubrió periodísticamente el nombramiento del arzobispo Julio Terrazas como cardenal. En el año 2003 retornó a Bolivia, donde ejerció como delegado de comunicación del arzobispado de Cochabamba, estableciendo una oficina de prensa y un departamento de informática. Fue docente del Pastoral de la Comunicación en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Boliviana. El 25 de abril del 2004 fue ordenado sacerdote por el cardenal Julio Terrazas en el santuario de Urcupiña. En el año 2006 creó el primer portal web de información religiosa en Bolivia. Ese mismo año fue invitado a trabajar en la Santa Sede como oficial en el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, en calidad de responsable de la lengua española. En febrero de 2015 se doctoró en Teología Pastoral, con especialización en Comunicación en la Pontificia Universidad Lateranense. Actualmente continúa trabajando en la Santa Sede, en la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Publicaciones. Su pasión por la escritura se refleja en su obra, que ha sido publicada en varios países. En 2011, su libro de entrevistas o coloquios con el cardenal Julio Terrazas lo dio a conocer en Bolivia. En 2016 publicó en Colombia su libro sobre comunicación digital, Apuntes para una pastoral de la comunicación, hoy, y presentó en Bolivia una biografía titulada Tito Solari,
La fuerza de la humildad, historia de un pastor, que también fue traducida al italiano. En 2018, Beramendi publicó su primera novela, El amor bajo las piedras. En octubre del 2022 fue finalista en el concurso nacional Franz Tamayo con su relato Claveles Rojos. En noviembre del 2022 publicó en El Salvador Conversaciones con el cardenal Gregorio Rosa Chávez, que relata la vida del amigo más cercano del mártir Óscar Romero. Esa es la hoja de vida del reverendo padre Beramendi. Con ustedes entonces voy a dejar al reverendo padre. Muy buenas noches a todas las instituciones acá presentes. Quiero dar un saludo cordial a Monseñor Cristóbal, quien ha sido la persona artífice para darnos el local y darnos alguna ayuda para todas para esta actividad. Saludarlo muy cordialmente al Padre Ariel, con quien ya estuve compartiendo. Realmente sus dotes de escritor, como él como boliviano y como sacerdote, ha hecho que se afloren en estos libros. Él ya tuvo anteriormente un libro, como señaló Monseñor. Es muy importante señalar, quiero hacer una especie de, no siempre análisis del libro, sin embargo, leer lo que ha escrito Natalie Carrasco, que es de Infodecom, como una fuente muy importante, quien ha hecho el comentario de este libro y que nos señala un gigante en la ciudad del cielo. Nostalgias de un gigante boliviano, se refiere al gigante Camacho, a quien todos hemos conocido y de quien su fotografía está allí en realmente gigante, que no hemos alcanzado a tener un lugar donde colgar para que se aprecie la altura que él tenía, ¿no? Nostalgias de un gigante boliviano es el título de la novela que rememora la vida y lucha de Manuel Camacho. El Goliat cochabambino volvió a la ciudad del cielo, a Nuestra Señora de la Paz, gracias a una prolongada y profunda investigación periodística plasmada en la obra del presbítero, periodista y escritor Ariel Beramendi. Manuel Camacho forma parte del acervo popular de mitos y leyendas urbanas que se formaron en torno a su imagen, pero él fue un hombre real que nació a principios de 1900. Padeció acromegalia, un trastorno hormonal que produce gran cantidad de hormona del crecimiento, con una historia que en las palabras del autor merece ser contada porque, como ellas que son interesantes, tiene un origen humilde. La historia después de su muerte sigue llamando la atención, porque no en vano se dice que las grandes personalidades se distinguen de otros seres humanos por las huellas que dejan, y Manuelito, como lo llamaban en su yacta, hizo camino al andar. Gracias a testimonios, documentos inéditos, el autor retrata al hombre más grande de Bolivia con gran vehemencia, su exhibición como pugilista en los teatros cines del país, su paso como parte en un elenco de artistas circenses y sobre todo el rol más importante de su vida como esposo y padre de familia. La obra atrae de principio a fin porque el relato hace que al lector sentirse cercano a la obra de Manuel, a la esposa Vicenta, a sus hijos, a sus luchas y a sus amores. El mensaje implícito pretende inspirar en las nuevas generaciones a dejar de lado toda forma de discriminación, a reconocer que cada persona es única y que sobre todo existe una gran diversidad en la condición humana. Estos hechos y muchos más los explicará con mucho más claridad el autor, el padre Ariel Beramendi, a quien lo presento. Les ruego, por favor, padre, que nos dé un pantallazo sobre su obra. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, buenas noches a todos. Gracias por estar presentes aquí.
A mis colegas periodistas les digo que en esa foto, en ese banner de tamaño real de 2.35, se aprecia el tamaño natural de Manuel Camacho, y en ese código QR pueden encontrar material de un dossier de prensa, porque hay una página web para el libro. En esta tarde estoy presentando ante el selecto público de la ciudad de Oruro mi segunda novela. ¿Por qué una novela sobre el gigante Manuel Camacho? Primero quisiera describir el concepto, la idea de gigante Camacho, y después la idea de una novela, porque podía haber sido un ensayo histórico o algún otro tipo de género. Pero se darán cuenta ustedes que la persona de Manuel Camacho tiene una historia muy interesante. Él nace en 1900 y en un rancho que no estaba conectado todavía a la ciudad de Cochabamba, donde se hacían ladrillos, y desde su niñez ya empieza a tener desafíos, dificultades, sufrimientos, por qué no decir, porque me contaba sus hijos, a los que he podido entrevistar en Buenos Aires, me contaban que cuando sus hermanos de Manuel Camacho junto a él se montaban al burrito para ir a la escuela, ya con el tiempo los pies, las piernas de Manuel Camacho eran tan grandes que se arrastraban por el suelo y el burrito no podía caminar, y entonces este niño tiene que quedarse en la casa y ya no va a la escuela. Por esto él crece sin saber hablar español, sin saber leer, escribir, ¿no? Ya viene marcado por esta diversidad con la que él vive. De hecho, él se esconde. Nos dicen los cronistas también de que él incluso estaba jorobado porque tenía vergüenza de ser tan alto. Y sus hijos me contaban que cuando las pocas veces que se hacía ver, él caminaba por las acequias, dentro de las acequias, para que su altura no fuera tan notoria. Entonces se darán cuenta que desde ese origen él se convierte en un hombre famoso, en una celebridad, en un hombre que se presenta en sociedad, venía a los desfiles del centenario, mucha gente se aprovecha de él, le hacen hacer, lo exhiben, ¿no? Lo exhiben en los teatros y la gente pagaba para verlo, o empieza a hacer pugilismo, también empieza a hacer lucha libre, hace una familia, es decir, forma una familia con una mujer cochabambina, tiene en su historia 4 hijos, ¿no? 2 de los mayores están ahí en la fotografía, y con ellos viaja a Buenos Aires. Entonces ahí también tenemos la historia de la migración, que no es ajena a nosotros, a sus familiares. Yo creo que muchos de nosotros aquí tenemos familiares emigrados, ¿no? Supe que cuando Vicenta, su esposa, emigrando por la frontera argentina, una chola cochabambina, cuando quería entrar a la Argentina no le permiten porque tenía pollera. Entonces allí en la frontera tiene que cortarse sus trenzas, ponerse la falda y entrar a esta nueva realidad tan distinta que era Bolivia, porque mucha gente viajaba a Buenos Aires así como hoy la gente va a Estados Unidos o a Europa, también en esa época la gente iba a Buenos Aires. También hay una historia de una mujer con mucho valor que apoya a su marido, lo acompaña por la geografía de Argentina, por la geografía de Brasil. ¿Por qué? Porque Manuel Camacho empezó a trabajar en Argentina en un circo. Él era un artista circense, y donde él iba, donde el circo iba, él tenía que acompañar al dueño del circo para ir a los periódicos y hacer publicidad del circo. Entonces el dueño del circo llevaba a Manuel Camacho para mostrar como su artista circense más importante. Y de esa manera es que Manuel Camacho dejó rastros donde iba.
porque en Bolivia conocemos de Manuel Camacho todo lo que se ha publicado de él, porque los periódicos, como digo, era una celebridad, los periódicos, la radio, los fotógrafos lo seguían, y está documentado en tantas fotos, que también están en el libro, pero después de que él se va a la Argentina, en Bolivia no es que se sepa mucho qué pasó, pero encontré estos rastros en los periódicos de Brasil, en periódicos de Argentina, porque la vida en el circo no era una vida tan sencilla. Él tenía que ayudar a armar el circo, como era grande. Entonces, un circo va 3, 4 días a un pueblo, y para eso se arma el circo, se hace el espectáculo, se desarma el circo y nuevamente se parte. Se darán cuenta que la vida de una familia así era imposible ir adelante. Y no es que quiera, les estoy contando un poquito así porque para intrigarlos a leer la novela, no que quiero contarles toda la novela, pero se darán cuenta que es una vida que es muy, muy interesante, ¿no? Que puede fascinar saber de esta persona. Y en la novela, ¿por qué he escrito una novela? Porque creo que en la novela tenía la libertad de poder narrar y transmitir las emociones, no solamente describir cuándo nació, porque también conseguí el acta de bautismo, el certificado de bautismo, no solo describir cómo era, cuánto medía, quiénes eran sus hijos, cuándo murió, sino también mostrar más allá del fenómeno de circo, ¿no? Porque la gente pagaba para verlo, como decía, pero yo quería transmitir, y es lo que intento hacer, transmitir cómo era este padre de familia, cómo era este esposo, cómo era este boliviano que emigra y que su familia se divide, porque como he dicho hace un momento, sus hijos tenían que viajar con ellos con el circo y no podían estudiar. Y entonces para que sus hijos, especialmente uno de ellos, que ya le gustaba mucho el circo, y Manuel Camacho quería que sus hijos estudien, los mandan a Cochabamba con un tutor y la familia se divide. Ellos viajan y en Argentina nace el cuarto hijo. Es el único hijo que nace en Argentina, con el que viajan a Brasil. Y este último hijo, de hecho, antes de aprender a hablar español, aprende el portugués. Entonces es una vida que yo voy contando todo esto, poniendo también diálogos en su boca, poniendo también sentimientos, poniendo, digamos, sentimientos que espero que logre transmitir en la lectura de esta novela. Por eso es que elegí novela y no un ensayo histórico. Quiero leerles un pedacito que hace referencia a Oruro, porque también los medios de comunicación de la época, como dije, lo seguían, daban cuenta de sus actividades, y en una parte estamos siempre, es muy curioso porque en estos años, por ejemplo ahora muchos oímos hablar del segundo centenario de Bolivia, ¿verdad? Entonces estamos preparándonos para el segundo centenario de Bolivia, haciendo economía, construcciones, cultura, etc. Y él vivió justamente en esa época que Bolivia se estaba preparando para el primer centenario, en 1923. Y llega a Oruro, imagínense que con su agente, los agentes o sus managers en la novela son personas, en la gran mayoría de los casos, gente que se aprovecha un poco de él porque le hacían trabajar. Manuel Camacho era una máquina de hacer dinero, pero recibía muy poco. Entonces eso también le marcó a él, como me contaban sus hijos. Pero imagínense, en el 1923, el manager y Manuel Camacho que llegan a Oruro, ¿ya? Y dice, el manager y su pupilo, porque este manager le enseñaba incluso a hablar español, cómo tenía que vestirse, etc., viajaron a Oruro. El joven gigante se vio catapultado a una sociedad cosmopolita, que al estar cerca de las minas se modernizaba aceleradamente. Donde antes había casuchas bajas, ahora se construían edificios sólidos y las plazoletas de aspecto lúgubre, a pesar del frío altiplánico, estaban transformadas en parques alegres y primaverales. La explotación de recursos minerales era el motor de la economía de esta ciudad y prácticamente de todo el país.
Solo pocos años atrás, apenas llegaba la noche en la ciudad de Oruro, los barrios céntricos quedaban desiertos, pero Seleme y Manuel constataron que ahora las calles tenían una vida nocturna agitada, incluso hasta la medianoche, por lo que la sociedad podía divertirse en amplios teatros, en los 2 clubes sociales u hoteles confortables con salones de baile con orquestas. Con asombro, Manuel constató que el número de automóviles de servicio público era mayor que el de los carruajes tirados por mulas y caballos. La gente también usaba bicicletas, un medio de transporte todavía poco conocido en el resto del país. Estas eran importadas desde Inglaterra para las familias que vivían o trabajaban en los centros mineros. Así era Oruro en el 1923. Y voy contando este viaje, un fragmento más, permítanme leerles. Seleme y Camacho se alojaron en el Hotel Quintana, uno de los mejores de la ciudad, pero que no estaba pensado para gigantes. El dormitorio de Manuel era enorme, aunque la cama era pequeña, así que la acomodó de frente al ropero con las puertas abiertas y cuando se recostó podía apoyar sus pantorrillas y sus pies sobre los cajones del ropero. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Esta era la vida, y ese es el tono de la novela. Hacer un viaje en el tiempo, hacer un viaje con Manuel Camacho y también sentir lo que un poco sintió él, porque es un viaje también interior por esta persona distinta, que sufre, cuando era joven sufre porque no entendía lo que pasaba con él, pero hace de su diversidad su manera de vivir, ¿no? Porque gracias cuando se da cuenta que podía trabajar así, por ser gigante, podía mostrarse y asume su diversidad y empieza a trabajar. Y él forma una familia, tenía sus sueños, como digo, era un padre de familia, un esposo, un boliviano emigrante que añoraba volver a Bolivia y después la muerte lo encuentra, ¿no? La muerte lo encuentra joven y se queda, sus restos él fue enterrado en Buenos Aires. Los artículos, todo Bolivia, siempre cuando leemos sobre el gigante Camacho, van a leer ustedes de que él había vendido su cuerpo a la ciencia, de que él vendió su cuerpo cuando era vivo a un museo, que sus restos su esqueleto está en un museo en Nueva York, en Europa. Se dice con toda tranquilidad eso, sin darnos cuenta que hoy en día, en una era de la información, donde todo está catalogado, se podría saber, pero en el libro también publicado el certificado de defunción, que dice por qué falleció, cuándo falleció, y hay otro, y termino con esto, hay un certificado del cementerio de Chacarita de Buenos Aires que dice cuándo y dónde y cómo fue sepultado. Y termino con esta pregunta casi abierta. Entre el certificado de defunción y el certificado de entierro del cementerio hay 4 días de diferencia. Y yo les pregunto, ¿por qué hay 4 días? ¿Se imaginan por qué hay 4 días? Porque él muere en el hospital y se encuentran que no había un cajón para sus dimensiones, ¿no? Y tiene que enterrarse de emergencia. Y en la novela yo empiezo por esa parte prácticamente. La novela no está narrada en un orden cronológico, sino que yo voy saltando de un lugar a otro y ya en las primeras páginas dice un diálogo, dice: lo siento, Vicenta, pero ya no podemos tener el cuerpo de su marido en el hospital. Ya son 3 días que ha fallecido y sea como sea mañana el cuerpo tiene que dejar la sala. Pero doctor, hemos buscado un ataúd en todo Buenos Aires y ninguna casa fúnebre tiene un cajón tan grande para él. Veremos qué hacer mañana. Y eso está al inicio del libro. Entonces, también la narración no es la tradicional de, como popularmente se dice, nace, crece, se reproduce y muere, ¿no?
es todo, digamos, mezclado, y sobre todo la historia de Manuel después de la muerte continúa, y incluso va transformándose en una leyenda urbana. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Si tienen preguntas, estoy a la orden. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. Aquí estoy viendo a muchos amigos escritores. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por su presencia. Creo que la sala de prensa de nuestro obispado quedó aún pequeña. Yo había pensado que no iba a ser así, pero quedó pequeña. Yo quiero pedirle a Monseñor, por favor, que pase a la testera, porque él nos va a hacer la clausura del acto, haciendo el brindis para el padre Ariel. Quiero decir además que los escritores que son de UMPE están presentes. Gracias por su presencia, Marco, Jorge, señor García. Muchas gracias a todos por su presencia, Juan Quique y todos ellos. Muchas gracias por su presencia. A los clubes del libro, realmente para nosotras como clubes de libro, para nosotras son actividades muy importantes la presentación de un libro. Cada que un libro se escribe es precisamente para las que leemos los libros, personas que nos gusta, una joya más, un tesoro más en nuestros conocimientos. Gracias, Padre Ariel, por su presentación del libro, muy bonito. Si alguien quiere los libros, están disponibles a la venta también. Sí, señor, perdón, quería decir algo. Bueno, primero quiero darle la bienvenida con un orgullo contento que usted nos visite, y más aún con este motivo tan bonito, porque hay personajes de leyenda en todas las ciudades. Hay personajes que vale la pena perpetuar en la memoria escrita. Qué lindo que se hace desde una novela. ¿Quién no ha escuchado en esta sala intergeneracional? Nos hemos reunido jóvenes, adultos mayores, absolutamente todos hemos escuchado alguna vez del gigante Camacho. Y hay otro gigante también, ¿no?, en La Paz. Nosotros nos sentimos como bolivianos muy orgullosos por el Tataque Gisbert, por el Macho Camacho, que realmente felicitamos el que alguien se haya animado a registrar, en este caso en una novela, porque nuestros hijos, nuestros nietos también van a tener noticia de aquellas historias. Muchas gracias, felicidades. Una sola pregunta. ¿Ha tenido la fortuna de tener contacto con alguno de los descendientes de Camacho? Solo eso, gracias. Sí, he tenido... de hecho, la novela ha nacido, yo creo que ha nacido la novela porque he logrado contactar directamente con los hijos, entrevistar a los hijos. Porque si no hubiera entrevistado a los hijos, la novela yo creo que no hubiera salido. Porque, él entonces tenía 3 hijos que vivían. Uno había dado una entrevista, después de muchas décadas volvió a Bolivia. Los otros hijos nunca más volvieron a Bolivia. Y gracias al nieto del gigante Camacho, yo logré acceder a que sus hijos, su hija y su hijo, que nunca habían vuelto a Bolivia, hablaran con una persona extraña. Ellos no querían hablar de su padre. Era una experiencia dolorosa en su infancia, porque también después de la muerte de su padre tuvieron que comenzar una nueva vida. E imagínense ustedes decidir nunca más volver a Bolivia. De hecho, no han vuelto. Ahora, el último hijo ha fallecido el año pasado. Y entonces, cuando yo entrevisté con ellos, nació también una amistad y un compromiso de escribir sobre él. Y me puse a buscar documentación y encontré documentación inédita, pero el origen fue sus hijos, el diálogo con sus hijos. Quiero aclarar que el gigantismo, como ha leído el artículo, se ha leído el artículo, no es una cosa genética, es un tumor en la glándula que produce las hormonas del crecimiento. Entonces el cuerpo humano crece constantemente.
Por eso también verán que a veces dice que el gigante Camacho medía 2,30, y yo digo que finalizó su vida con 2,35, porque siempre estaba creciendo. Y no es el único. Es muy curioso porque me dicen que la imagen recuerda al Tataque Quisbert, pero al ser la acromegalia una condición médica y el cuerpo que crece, un poco tiene unas facciones médicas, físicas, poco comunes, ¿no? La cara, las manos y la mandíbula de una cierta forma, y es como un cliché, porque mucha gente dice, sus hijos seguramente van a ser gigantes, y se darán cuenta el peso psicológico de sus hijos, también de saberse hijos de un gigante y sin saber si ellos también serían o no gigantes, ¿no? ¿Sí, alguna otra pregunta? Si alguien más quiere compartir algo con el padre. ¿Y por qué los hijos no querían retornar a Bolivia? Pues, ¿por qué tenían vergüenza de su padre? No es que tenían vergüenza, sino que la historia con su padre fue de mucho sufrimiento. Por un lado, como decía, ellos vivieron separados, tuvieron que separarse de su papá, la familia tuvo que separarse. Los papás viajaban y ellos estaban en Cochabamba con un tutor. Y luego cuando regresan a Buenos Aires para ver a su papá enfermo, les agarra la muerte del papá, y tienen que empezar a trabajar desde muy niños, a conseguir una casa, porque ellos no tenían una casa, como eran una familia que con el circo viajaba de pueblo en pueblo, no tenían una casa, y tienen que establecerse, y en cierta manera ellos me decían que cuando le preguntaban a los niños sobre su papá, le decían, mi papá ya falleció, era de México, porque que el peso psicológico de que podían ser también ellos gigantes seguramente era fuerte, ¿no? Claro, con el desconocimiento. Desconocían esa condición, ¿no? Y cuando nació el último hijo, la gente estaba en expectativa para saber si él iba o no iba a ser gigante. Sí, diga. Sí, el señor. Buenas noches. Me parece importante haber documentado, ¿no?, la investigación que ha tenido para conocer un poco más de la historia de ese boliviano gigante. He visto las imágenes de él en internet hace algunos años atrás, pero no sabía de quién era, porque en internet sale los gigantes de la Patagonia, en internet, ¿no? Y muestran la imagen de él. Después he vivido 3 años en Buenos Aires, he estado constante por el cementerio de Chacarita, pero nunca he escuchado del gigante boliviano Camacho, nunca, ¿no? Recién a principios de año, en una visita que he tenido a Cochabamba, he podido ver un monumento que existe en Cochabamba y cuenta la historia en una leyenda. Y finaliza indicando que no se sabe de dónde están sus restos. Con la investigación que usted hace, creo que se esclarece este punto. Entonces, el tema de que su cuerpo había sido donado es falso, entonces. Sí, yo lo demuestro con el documento, con el certificado de defunción y con el documento de entierro. Pero también hay que decir que él fue enterrado en una zona de tierra donde después de 4 años la familia tenía que llevarlo a un lugar ya como se hace ahora, ¿no? Lo exhumas y después lo pones a un nicho. Pero van a leer en la novela que la familia tenía mucha dificultad económica, los niños estaban trabajando, los sacan, no quiero espolear la novela, pero los sacan a la calle donde estaban. Entonces ellos no podían pagar al cementerio la cuota, y después cuando su madre, la esposa, le dice a su hija, anda, fíjate si debemos o no debemos, el cuerpo ya no estaba. Entonces eso también se ha perdido. Y al final de la novela, la hija, Valentina, da un rastro de qué cosa ha podido suceder, pero eso ya no quiero contarles, sino ya no van a leer El libro. Sí, muchas gracias, padre, muy interesante. Sí, ¿alguien más? Juanqui y doña Yolanda. Una cosa, por favor. ¿Cuánto calzaba el gigante Camacho?
Eran 60 centímetros. Y es casi medio. Porque hago esta pregunta por la siguiente razón. Cuando mis tías abuelas estaban vivas, ellas contaban que lo habían visto al gigante Camacho y que en su zapato entraba una guagua. Como cajones de guava, dice. Sí. Gracias. Padre, una pregunta. ¿Qué lo motivó a usted para escribir sobre el gigante Camacho? Yo creo que la motivación, bueno, primero la motivación general de escribir es que quisiera ser escritor, ¿no? Como un hobby. Usted sabe, tengo muchas actividades, soy sacerdote, pero también este hobby de escribir, de leer la literatura. Entonces, siempre estoy buscando historias, curioseando, porque todas las historias merecen ser contadas, pero hay que contarlas bien, ¿no? Y cuando leí un artículo, una entrevista sobre el gigante Camacho, una entrevista que había dado su hijo, el único que volvió a Bolivia, Gerardo se llama, me interesé mucho. Y así fue que intenté contactar a un familiar. Y esa fue la motivación, ¿no? Dije, esta historia no está, hay artículos fragmentarios, solo se conoce lo que ha pasado, lo que ha vivido en Bolivia, no se conoce después. Y había mucha leyenda. Una leyenda de estas, leyenda urbana, es que cuando su mujer, para que vean cómo son las malas lenguas, ¿no? Que cuando su mujer se habría enterado que su esposo ha vendido su cuerpo a la ciencia para investigación o para un museo, ella lo habría envenenado para quedarse con el dinero, ¿ya? Entonces, ese peso también, su mujer tenía miedo porque de volver a Bolivia. Decía, yo soy la esposa de un hombre, de una celebridad, cuando llegue a Bolivia, ¿qué voy a decir? Y ella no pudo llevar el cuerpo tampoco a Bolivia, ¿no? Todas estas cosas que digo eran las curiosidades que tenía. Y entonces eso me motivó. Sí, tú querías decir algo. Tengo entendido que no es la primera. Y espero que no sea la última. Que le vaya muy bien, ¿no? Y felicitarlo nuevamente, Padre. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que están presentes. Le voy a pedir a Monseñor el aplauso. Bueno, la primera vez tenemos la exposición de un libro acá en esta sala, en el nuevo visual, pero me doy cuenta que es muy importante eso y ojalá que vayamos escribiendo más novelas y te pedimos, Padre Ariel, para que sigas escribiendo. Pero vamos a buscar un sitio más amplio, ya vamos a tener más amplio. Y entonces, sí, más de todo quiero felicitarte por esta novela, por esta presentación. Realmente es algo muy, muy interesante. Y yo escuché también, pero pasó de largo todo, ¿no? Porque se hablaba un poquito, pero como algo lejano. Y nos has podido acercar a esta persona y esta familia que sin duda alguna ha sufrido bastante. Entonces te queremos agradecer por toda la labor y especialmente por poner granito de arena en nuestra historia, en esta cultura y realmente en estos autores de novelas que presentan tantos libros tan interesantes de nuestra historia y también de nuestra vivencia, ¿no? Te agradezco muchísimo y gracias por venir a Oruro, que no has pasado de largo a La Paz, a algún lado, solamente has venido a Oruro, no te has olvidado de nosotros y acá yo siempre digo que es el paraíso, ¿no? Paraíso, Oruro es paraíso, es la verdad y siempre te invitamos al paraíso, ¿no? Y entonces, y sin duda alguna, vamos a ir colaborando en futuro para que podamos presentar tus novelas y libros que vas a ir presentando también acá en nuestra patria Bolivia, ¿no? Fuerte aplauso para ti.
Y, y en nombre de todos que estamos acá presentes, y no solamente en nombre de toda la diócesis de Oruro, queremos brindar por ti y por tu obra, para que Dios siempre te bendiga, tengas mucha fuerza y realmente podamos aportar a nuestra cultura, a nuestra literatura, a nuestra vida, a nuestra historia, todo lo que podamos dar. Y tú puedes dar mucho, ¿no? Entonces, felicidades. Gracias a ustedes. Felicidades. Felicidades nuevamente, Padre. Quiero decirles a todas las personas que están presentes que el libro por hoy día cuesta 60 bolivianos y además que nos va a regalar su autógrafo, Padre. Y después vamos a tener seguramente en alguna librería que ya vamos a coordinar, ¿no? Pero por hoy es 60 bolivianos si alguien quiere comprar. Particularmente nosotras como Club de Libro Milena Estrada Sainz, sí vamos a adquirir uno y le vamos a rogar, Padre, que nos haga un autógrafo al Club de Libro Milena Estrada Sainz. Pero acá de la presidenta doctora Silvana Paz Rojas, mi persona humilde acá, queremos darte este reconocimiento a nombre de todos nosotros los orureños. Muchas gracias. ¿Ya? Gracias. Felicidades. Gracias. Salud. Yo pienso que la próxima reunión del Club de Libros ya vamos a estudiar y compartir nuestros sentimientos de este libro. Sí, espero que me hagan conocerlo. Si lloran, si ríen, si les da rabia, si les da alegría. Padre, yo a nombre de la Unión Boliviana de Clubs del Libro quiero darle las gracias por este gran aporte que hace a la cultura de nuestra querida tierra, como es Bolivia, y también a Oruro, ¿no? Desearle éxitos, Padre, y continúa con esa actividad tan bonita que es la de escribir para tanta gente que todavía lee, Padre. Sí, gracias. Muy bien. Acá en Oruro leemos. Padre, si me permite, a nombre de Mesa Redonda Panamericana Oruro, una felicitación efusiva, porque realmente usted nos trae algo que sí hemos escuchado de hace mucho tiempo, hemos leído también algunos artículos, pero esta novela pues realmente es un relato de la vida, de los sentimientos y las emociones. La novela es ese género que nos invade, nos hace vivir, nos hace estar presentes en una determinada situación y época. Deseamos que su labor sea fructífera, maravillosa y que, bueno, sigamos alimentando la lectura que nos pone en contacto con la imaginación, que es lo más hermoso. Salud, Padre. Buen deseo. La palabra, estimado amigo, a nombre de la Unión Nacional de Poetas Escritores de Oruro, así como también del PENFA, auguramos el mayor de los éxitos y que esta novela crezca bastante, que ese acicate hace que cada quien vaya pensando más en lo que sabemos hacer. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, que por favor, mil disculpas que estoy atrás. No, a nombre del Comité Departamental de Clubes de Libro de Oruro, yo también expreso mi gratitud primero por haber venido hasta Oruro a presentarnos este libro que nos va a apasionar a todos la lectura, y desearle éxitos y que siga cosechando triunfos. Padre, felicidades por la labor que ha emprendido al escribir novelas. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su presencia, para mí es especial. Los escritores, lo que queremos es, yo también me considero un soñador para transformarme en escritor. Nos debemos a la gente que